Saludos, por acá, doctor Carlos Trujillo Rendón, quien les acompañará en este módulo de comunicación educativa para el programa de capacitación docente, corte 65, Universidad Nacional ABIN. Iniciamos con la comunicación. Para Stanton y otros, 2007, la comunicación es la transmisión verbal o no verbal de información entre alguien que quiere expresar una idea y quien espera captarla o se espera que la capte. Es un proceso para la efectiva transmisión de mensajes, ideas, emociones, pensamientos y sentimientos a través de signos comunes entre seres vivos y humanos, como acción dentro de un contexto dado. La comunicación viene a ser una interrelación entre dos o más seres humanos o vivos para transmisión de información en un periodo de tiempo correspondiente. Entre los tipos de comunicación tenemos humana, que hablaremos más adelante, y esta se clasifica en verbal y no verbal. La verbal es el intercambio de información entre individuos mediante el uso de un sistema lingüístico. Se divide en oral y escrita. En oral, el hablante y el oyente se comunican mediante la lengua hablada. La escrita se da cuando el escritor y el lector se encuentran generalmente separados en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, la comunicación escrita a veces se utiliza estando el autor y el lector en el mismo lugar y momento. La no verbal consiste en el uso de sistemas no lingüísticos, en este caso el emisor y el receptor se limitan al empleo de recursos no verbales, tales como el llamado lenguaje gestual, la mímica, los ideogramas y pictogramas, los jeroglíficos, el semáforo, equipos electrónicos, entre otros. Esta comunicación no verbal puede ser visual, táctil, gustativa, olfativa y auditiva, es decir, empleando los sentidos. La no humana. La utilización del código en la comunicación no es una característica exclusiva del hombre ni de las máquinas construidas por él. Hay comunicación entre todos los seres vivientes e incluso en las máquinas electrónicas. Entre las definiciones de comunicación humana podemos decir que es una necesidad esencial de muchos seres vivos y por tanto también lo es del hombre. Es un proceso que implica reciprocidad dentro de la vida comunitaria para hacer vida común. Es una transferencia de información por medio de signos para satisfacer nuestras necesidades. En síntesis, la comunicación humana es una herramienta empleada por el hombre para transmitir ideas, pensamientos, información hacia las demás personas. Con respecto a los factores, se tiene que la comunicación parte de un emisor, es quien elabora y transmite el mensaje. Se caracteriza por tener intención comunicativa, es decir, voluntad de transmitir una información con una determinada finalidad, que por medio de un canal transmite un mensaje al receptor, donde el canal es el soporte físico del mensaje, incluye tanto el medio a través del cual circula el mensaje, como los sentidos visual, auditivo y audiovisual, mediante los que se lleva a cabo. El mensaje es la información elaborada que se transmite de un punto a otro. El receptor es quien recibe, decodifica e interpreta el mensaje. El código es el conjunto de signos relacionados entre sí y de reglas para combinarlos mediante los cuales el emisor transforma la información en mensaje, es decir, la codifica. Todo esto se presenta en una situación o contexto refiriéndose a las circunstancias de la realidad que afectan al emisor y al receptor a la hora de emitir o interpretar el mensaje y que pueden hacer variar el significado, presentándose a su vez unas posibles barreras u obstáculos que se refieren a distorsiones o perturbaciones que afecten la comunicación, y para considerar por confirmada una comunicación debe existir la retroalimentación, referida a la condición necesaria para la interactividad del proceso comunicativo siempre y cuando se reciba una respuesta, actitud, conducta, sea deseada o no. En cuanto a las barreras, son obstáculos y dificultades que impiden totalmente establecer relaciones comunicativas. Entre las barreras se tienen los ruidos, la redundancia y los rumores. Los ruidos son las interferencias entre el medio físico o canal que transporta el mensaje. La redundancia se produce como una consecuencia del ruido con sin de repetir o reformular, decir de otra manera, el mensaje, de modo que éste sea correctamente interpretado por el receptor. Los rumores son elementos distorsionadores de la comunicación que surgen como información divulgada pero no verificada. Con respecto a los signos, un signo es un elemento inmediatamente perceptible por los sentidos que sustituye a un objeto o concepto o idea de la realidad. Estos pueden ser indicios, iconos y símbolos. Los indicios no tienen intención comunicativa, pero el receptor les atribuye el significado. Se basan en la relación de causa-efecto entre dos hechos. Iconos se parecen a la realidad, que representan como mapas fotografías. Símbolos, la relación con aquello que representan es arbitraria, no existe relación aparente, pues dicha relación ha sido inventada por el hombre, ya que la relación entre palabra y realidad a la que representa es arbitraria. En el marco de las tecnologías de la información y la comunicación, simplificadas como TICs,
donde la sociedad se apoya de la tecnología para el cambio social, empleando el Internet y las redes sociales, aprovechando el uso de la educación a distancia a través de los entornos virtuales de aprendizaje, sustentándose en principios de cooperación, relevancia y cortesía, así como también en los valores que son humanos, éticos, estéticos y trascendentales, escenarios donde los usuarios emplean la comunicación a través de funciones expresivas, utilitarias, informativas, persuasivas, como lo señala McKenty en el año 2004. Igualmente se cuenta con modelos como la comunicación verbal apoyándose en significados denotativos y connotativos, como expresa McKenty en el 2004, así como también la comunicación no verbal que emplea funciones repetir, sustituir, contradecir, complementar, acentuar, regular o controlar, apoyándose en lo expresado por Ekman 1965, utilizando el conocimiento para la obtención de información, lo que le permitirá la organización y el procesamiento de los datos. Dentro de las relaciones humanas existen niveles para la comunicación humana, como vemos en la pirámide, partiendo de la base con una comunicación masiva que se da a través de la difusión de medios técnicos, la comunicación organizacional donde se emplea la jerarquización, la comunicación grupal para el cumplimiento de metas, la comunicación directa que se da una relación con otras personas, la comunicación directa que se presenta en un mismo ambiente, la comunicación unidireccional que se da al leer un libro observando una pintura, la comunicación interpersonal como medio para relacionarse y la comunicación intrapersonal a través de turnos. Dentro de la comunicación humana se tiene la asertividad, saber lo que quiere, siendo justo, solicitando con claridad, manteniendo la calma, aceptando la crítica y el elogio con ecuanimidad, expresando estos abiertamente, así como constructivamente sus emociones negativas. La empatía comprende la posición del otro, se pone en sus zapatos, muestra calidez, demuestra interés por el prójimo. La escucha activa, capacidad de entender y comprender con interés, prestando atención al prójimo. Por lograr la sintonía con la persona, considerando su estado emocional, sus sentimientos para liderizar la comunicación. Negociación, técnicas para resolver conflictos con cooperación, con tesón, estabilidad emocional, abierto al cambio y a la capacidad mental. Así como también se emplea persuasión e interacción social dentro de la comunicación humana. Dentro del proceso de interacción social, quien se vale de la comunicación humana para aplicar la persuasión tiene que tener en cuenta capacidad de atención y comprensión del mensaje, credibilidad y experiencia, autenticidad, interés y compromiso, alta autoestima, solidez en el argumento que es. Pasando a la comunicación educativa, es preciso sustentar en autores. Garrison 2000 señala que es un proceso de interacción que se produce en el contexto tanto educativo como de la vida de los participantes, espacios en los cuales la interacción se entiende como el reconocimiento pleno del interlocutor. Ojalvo 2017 indica que es un proceso de interacción entre profesores, estudiantes y estos entre sí y de la escuela con la comunidad, que tiene como finalidad crear un clima psicológico favorable para optimizar el intercambio y la recreación de significados que contribuyen al desarrollo de los participantes. Concluyendo entonces que es un proceso mediante el cual existe una interacción entre docentes y estudiantes para el intercambio de conocimientos, vivencias y experiencias. La comunicación educativa como proceso de formación tiene ciertas características que permiten el flujo de información entre la sociedad, el docente y el alumno, según lo planteado por Sánchez 1990. Postura abierta en el emisor y receptor para lograr un clima de mutuo entendimiento, bidireccionalidad del proceso para que el flujo de los mensajes pueda circular en ambos sentidos, si bien mayoritariamente lo haga el educador o el educando. Interacción en el proceso que suponga la posibilidad de modificación de los mensajes e intenciones según la dinámica establecida. Moralidad en la tarea para rechazar tentaciones de manipulación. La comunicación educativa tiene como fin último el intercambio recíproco de conocimientos, procedimientos y actitudes que constituyen la finalidad de la educación, según lo planteado por Murga 2009. Existe para ello unos requisitos funcionales para que ésta sea eficiente y debe ser motivadora, manteniendo la atención del alumno en el ambiente de aprendizaje, persuasiva, logrando su finalidad en que el estudiante aprenda, estructurante, llevando con coherencia todos los elementos de la comunicación en atención al estudiante, adaptativa, facilitando la interacción del estudiante dentro del ambiente de aprendizaje, generalizadora, induciendo a nuevas relaciones que permitan la aplicación del conocimiento adquirido dentro del ambiente de aprendizaje, facilitadora de la inteligibilidad, adaptando la información a las circunstancias que posibilitan su captación por el estudiante. Existen numerosos factores cuya influencia es innegable en el proceso de comunicación educativa. Dichos factores deberán ser maximizados por el docente en el objetivo de obtener un proceso eficiente, según lo planteado por Berlo 1979. Competencias comunicativas del profesorado son las destrezas necesarias para
traducir los contenidos cognitivos afectivos y para expresar con precisión e interpretar con fidelidad la respuesta que recibe del alumno. Debe tener dominio de la lectura y escritura, además de los lenguajes icónicos, gráficos y audiovisuales a través de los medios adecuados y no olvidar el esfuerzo del contenido de ser necesario en atención a sus estudiantes. Actitudes del docente engloba la propia concepción que el docente tiene de sí mismo y de su entorno, teniendo confianza en su capacidad y el contenido abordado, así como también demostrando seguridad frente a sus estudiantes. Nivel de conocimientos: debe manejar el docente los contenidos de la asignatura impartida, el aporte de los seres y saberes psicológicos de la educación y dominar el conocimiento pedagógico en lo que al fenómeno educativo respecta. En relación a la comunicación educativa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, se puede decir que esta se da dentro y fuera del aula, entre el docente y el estudiante, bajo una comunicación verbal y no verbal, necesaria para la formación integral del segundo y donde éste debe apropiarse de la tecnología y aprovechar la competencia profesional del primero para la transmisión de emociones, conocimientos, fomentando las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo con el propósito de contribuir con una comunicación eficaz y efectiva. Todo esto sustentado en lo expuesto por Jennings 1975, Planter 1977, Holloway 1970, García y Maquilón 2010. La comunicación didáctica, según Fonseca 1975, es parte medular del proceso de enseñanza-aprendizaje, un fenómeno cultural cuya realización persigue el logro de un objetivo didáctico determinado. Por su parte, Godek 1976, para él es una comunicación didáctica cualquiera. Se caracteriza por la necesidad, la conciencia, la voluntad y la intención explícita de alcanzar determinado objetivo didáctico. En resumen, se puede decir que la comunicación didáctica se lleva a cabo cara a cara, mediante un texto empleando medios audiovisuales. En cuanto a Pérez, 1985, indica que la comunicación didáctica plantea 4 elementos: la fuente de información, los mensajes didácticos, el destinatario, el contexto. La fuente de información es el profesor quien organiza, regula y participa en el funcionamiento del sistema de comunicación para facilitar el aprendizaje y desarrollo de las capacidades cognitivas. Los mensajes didácticos son los que transmite el docente de manera estructurada y organizada para facilitar el aprendizaje por medio de contenidos académicos. El destinatario, integrado por el estudiante, quien recibe el mensaje didáctico del docente e interpreta a través del desarrollo de actividades que facilitan el proceso de aprendizaje. El contexto se refiere al ambiente de aprendizaje, escenario donde se da la interacción entre docente y estudiante a través de los mensajes didácticos establecidos, considerándose una serie de normas y reglas para facilitar el proceso comunicativo. Brunner 2011 expone que en la exposición didáctica el maestro propone un tema y el alumno se mantiene atento recibiendo la información, donde el primero transmite al segundo, quien viene a ser un receptor pasivo. Con la exposición didáctica no hay un verdadero aprendizaje porque no solo se transmiten y adquieren conocimientos para el examen, porque se aprende conceptualmente y no de manera significativa. Por lo tanto, se puede decir que el docente acá se encarga de preparar sus clases y transmitir el conocimiento a sus estudiantes sobre una temática en particular. Los métodos de enseñanza de la comunicación didáctica planteados por Hernández en 1997 se tienen. Método de investigación es la manera de hacer un trabajo científico, reflexivo, ordenado y crítico para indagar algo que se ignora, como puede ser la solución de un problema existente. Por ejemplo, si se puede saber cuáles fueron las causas de la caída del Imperio Romano, se tendrá que indagar cuál fue el origen de dicho imperio. Método sistemático o de clasificación. Consiste en separar las cosas atendiendo a sus semejanzas o a sus diferencias, a su género, a su especie, en fin, alguna característica específica con objeto de hacer más accesible la información hallada durante la investigación. Por ejemplo, un sistema de clasificación de animales. Método didáctico de enseñanza es la dirección del aprendizaje y cómo cada situación, asunto o tema se vuelve una complejidad diferente para cada individualidad, porque cada una tiene un modo distinto de percibir y comprender. El método de enseñanza debe basarse en la medida de lo posible en las características esenciales de los. Este a su vez se clasifica en método interpersonal, donde existe un proceso de retroalimentación entre el docente y el estudiante por medio de la técnica de la pregunta y respuesta. El método tradicional o clásico se da entre el docente y varios receptores o estudiantes, donde no hay una retroalimentación directa. Método de educación nueva. En esta educación nueva el profesor tiene la misión no de comprobar actitudes en sus estudiantes, sino de crearlas, intentando mejorar las condiciones de vida, organización escolar, métodos, técnicas pedagógicas, por lo cual la actividad de investigación se encuentra estrechamente ligada a la de la docencia. Hernández, 1997, expone como técnicas de enseñanza la exposición oral. Debe ser útil para el docente, donde transmite su conocimiento por medio de la voz y la explicación de una temática en particular, apoyándose en la pizarra, marcador o
por ejemplo, o de recursos audiovisuales. La enseñanza de la imagen y por la imagen. La imagen es únicamente representación, reproducción, copia o modelo de la realidad. La imagen, la palabra y sus respectivos lenguajes se complementan mutuamente. La iconicidad de la imagen, según Fonseca en 1975, puede ser icónica cuando integran elementos visibles y se perciben visualmente, ya sea dibujo, fotografía. Iconofónica, cuando la integran elementos visibles y elementos audibles y se percibe visual y auditivamente, un teatro visual, un film sonoro, televisión, entre otros. Con respecto a las técnicas básicas de la enseñanza, el docente debe cumplir una serie de etapas, según Steiger, 1976, partiendo de la selección. Al escoger el auxiliar que empleará en su clase, el profesor debe preguntarse cuál es el que se ajusta mejor a los propósitos y el tema de su clase, cuál de estos aparatos podrá obtener. También está la previsión. Conviene que el docente conozca el material que habrá de mostrar para evitar sorpresas que pueden ser desagradables. El guión. Por medio del guión, el docente tiene la posibilidad de avanzar o retroceder en su exposición según las necesidades e inquietudes de los estudiantes y al final resumir los aspectos esenciales para que la enseñanza sea más provechosa. Preparación del alumno. El docente debe suministrar los contenidos a abordar en la clase de manera previa para que el estudiante se apropie de los materiales a revisar y prepare su participación en el ambiente de aprendizaje. La presentación. Una buena introducción ayuda para que el entusiasmo y por lo tanto el aprovechamiento del estudiante sea mejor. Evaluación. Al terminar la clase, conviene que el maestro resuma la exposición que ha presentado y se pregunte si ha cumplido los objetivos que se marcó previamente. Enseñanza posterior. Los conceptos aprendidos en la mitad de aprendizaje pueden reafirmarse o extenderse si se programan diversas actividades a desarrollarse después de la sesión normal para complementar el proceso de enseñanza. Finalmente, se tienen las referencias allí indicadas para la consulta y puedan entonces ampliar un poco los contenidos abordados en este módulo denominado comunicación educativa. Para cerrar, tenemos un pensamiento de Ludwig Wittgenstein. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi conocimiento. Gracias por su atención. Hasta acá, comunicación educativa.